Buenas noches, bienvenidos a Hashtag Hora Política. Estamos como todos los lunes y con los invitados que ya vamos a presentar. Bueno, un lunes que arranca como todo, con mucho humo. Con mucho humo, tapados por el humo, sin dudas. Y con los mismos problemas de siempre, el humo, la inseguridad. Pero bueno, una de las bases de sustentación sigue siendo la educación. Por eso aprovechamos la ocasión para decirle un día después, feliz Día del Maestro a todos. Y ya nos metemos de lleno a nuestro programa con la primera entrevista al diputado nacional Eduardo Tonioli. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Vení y disfrutá a full los mejores sándwiches. Tradición y calidad. Sándwiches Monreal, en la historia de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados Unión Cívica Radical. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. Muy bien, estamos con nuestro primer invitado, el diputado nacional Eduardo Tonioli, de Frente de Todos. Eduardo, bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto. La primera pregunta apunta fundamentalmente a que tuviste una mirada crítica con respecto a la designación del nuevo ministro de Seguridad de la provincia. Lo cierto es que los ministros pasan, los muertos aumentan. Digo, ¿cuál es tu opinión sobre la política de seguridad del gobierno provincial? Bueno, yo creo que la política de seguridad del gobierno provincial ha sido lamentablemente errática, ¿no? Tuvo un comienzo, digo más allá de los resultados, ¿no? Porque no se puede exigir resultados inmediatos en el marco de un proceso que lleva ya varios lustros de disparadas de lo que a todas luces es quizás lo más evidente y lo más doloroso de este escenario de crecimiento de la violencia urbana, que son fundamentalmente los homicidios, ¿no? Algo inocultable para cualquier gestión. Nosotros recordemos que hacia el 2009, 2010 empezó esa escalada y hemos subido a números que nunca han logrado bajar de números más, números menos, de triplicar la media nacional, que es un número altísimo.
Dicho esto, y no poniendo por delante los resultados inmediatos, sino de alguna manera una política coherente y sostenida en el tiempo, yo creo que la gestión de Omar Perotti tuvo un arranque, por lo menos para mí, esperanzador, fundamentalmente porque puso el eje donde debía ponerse, que es la necesidad de recuperar para el poder político de la provincia el control de las fuerzas de seguridad. Y la gestión Saín, más allá de la opinión que tenga cada uno particularmente de la figura de Marcelo Saín, tuvo algunos hitos en ese sentido, como el envío de 3 proyectos de ley que la provincia, en una provincia que hace mucho que no debatía la posibilidad de una reforma integral, no solo de la fuerza de seguridad, sino de su sistema de seguridad pública. 3 proyectos de ley que lamentablemente durmieron el sueño de los justos en un cajón de la legislatura provincial. Una legislatura que nadie puede decir que no ha estado activa en materia de seguridad, interpelando, cuestionando. Está muy bien porque fundamentalmente la oposición tiene que tener ese rol, pero que ha sido muy deficiente a la hora de discutir para adelante, discutir iniciativa. Quiero recordar que en su momento, cuando en una situación muy similar a esta, la Cámara de Diputados de la provincia estaba controlada por la oposición, 2011-2015, en ese momento me tocó ser diputado provincial, tuvimos una etapa de muchísimo debate, muchísimas interpelaciones de comisiones investigadoras, del triple crimen de Villa Moreno, del famoso acontecimiento de la MAC de Medina. Bueno, 2 veces fue interpelado en su momento el ministro Lamberto, y sin embargo también tuvimos algunos hitos que tenían que ver con lo propositivo. Yo soy autor, por ejemplo, de la ley que terminó promulgándose 2 veces, una vez vetada, la segunda fue finalmente aceptada por el Ejecutivo, de creación de la Policía Judicial, la ley de emergencia de seguridad en su momento. Es decir, había una mirada crítica, pero también había un planteo hacia adelante. Me parece que falta en esta legislatura, si no les gustaban esas 3 leyes que mandó el Ejecutivo a la oposición, que es mayoritaria, tranquilamente podría haber sacado leyes integrales de reforma que tuvieran que ver más con sus expectativas, sus ideas, etc. Pero digo, a ese escenario inicial, como dije antes, esperanzador, o que por lo menos sentaba las bases de un camino, bueno, creo que no se sostuvo ese camino, ¿no? Y fuimos en un proceso progresivo de involución hasta este último, donde precisamente se hizo lo que los manuales suelen no recomendar, que es poner en un órgano político o en la conducción política de la Fuerza de Seguridad a un miembro de la misma fuerza, ¿no? Más allá de las características personales, no lo conozco personalmente, tengo algunas referencias que se han ido construyendo, que han ido apareciendo en el marco de la discusión del nombramiento, pero me parece que el concepto de poner a alguien proveniente de la Fuerza de Seguridad, cuando lo que hoy necesitamos es fundamentalmente fortalecer la conducción política, y para nosotros fortalecer la conducción política es evitar las miradas corporativas, es que los premios, los castigos, los ascensos, los traslados, todo lo que tiene que ver con la gestión cotidiana de la fuerza esté en manos o conducida por el poder civil, y que la fuerza se dedique a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Que es la prevención, la persecución de delitos eventualmente, ser auxiliar de la justicia cuando corresponde, etcétera, ¿no? Eduardo, fuiste uno de los impulsores de la vuelta del tren suburbano, que tanto estamos esperando hace rato. ¿Cómo estás visualizando su actualidad, su desarrollo futuro? Bueno, la verdad que he vivido en términos personales y con muchos amigos, compañeros de ruta o de vías, en este caso, de hace mucho tiempo, hemos vivido jornadas muy emotivas, ¿no? Después de 45 años de que los trenes metropolitanos de pasajeros no unían a Rosario con las localidades de la región, hoy un tren de pasajeros vuelve a unir a Rosario con Cañada de Gómez en servicios diarios, cotidianos, y eso es una gran noticia, ¿no? Porque hay que recordar, ¿por qué digo 45 años? Porque a diferencia de otros servicios de larga, de media distancia y de algunos otros servicios locales que fueron interrumpidos durante la década de los 90, durante el menemato, en el caso de los trenes que unían, que daban vida a la segunda red ferroviaria metropolitana del país de pasajeros, la primera era y sigue siendo
la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que une a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con todo el conurbano bonaerense, con parte de la provincia de Buenos Aires. La segunda era la que unía a Rosario con todo el sur de la provincia y con 3 provincias linderas. Y sin embargo, de un día para el otro, por una decisión de la última dictadura cívico-militar en diciembre del 77, esos servicios se interrumpieron, ¿no? Cuando hicimos la presentación, lo hicimos por supuesto porque es de una iniciativa que, aprovechando este impulso, Rosario Cañada Gómez propone recuperar esa segunda red ferroviaria metropolitana. A los pocos días hicimos una rondita por algunos medios de Buenos Aires, ¿no? Y les decía a los periodistas, y no les podía entrar en la cabeza, ¿qué pasa si mañana se interrumpen los servicios ferroviarios que todos ustedes usan y que les permite viajar a Lanús, a Tigre? Un escándalo absoluto. Claro, no les entraba en la cabeza. Claro. ¿Y qué pasaría en términos de la movilidad de los habitantes de la región? Ya es un caos la entrada a la ciudad de Buenos Aires por esas autopistas, ¿no es cierto?, con las que a veces entramos para ir a Buenos Aires. Imagínense lo que podría ser la entrada y la salida si se interrumpieran esos servicios. Y es lo que pasa acá. Acá nosotros tenemos grandes problemas de tránsito en la ciudad de Rosario, en parte porque hay miles y miles de habitantes de la región, entre ellos muchos rosarinos que se han ido a vivir a Funes, a Roldán, a distintas localidades, producto del precio de la tierra, producto que consiguieron un procrear y no tenían tierra acá en Rosario, se fueron a construir afuera, y vienen todos los días a trabajar, a estudiar a la ciudad de Rosario, muchos de ellos en su automóvil particular. Esto de volver a tener servicios similares a los que tuvimos hasta diciembre del 77, entre Rosario y el cordón industrial, Rosario y Casilda, Cañada de Gómez, que es el que se recuperó, Villa Constitución, etcétera, nosotros podíamos lograr que miles y miles de habitantes de la región dejen los autos en su casa o dejen de ser rehenes de empresas de transporte automotor que la verdad que prestan un servicio bastante deficiente. A las pruebas me remito. Quienes nos toca recorrer mucho la provincia, vemos cotidianamente colectivos humeantes al costado de la ruta con jóvenes, muchos de ellos que vienen o se vuelven a sus localidades de estudiar, esperando que pase otro colectivo de la misma empresa para que pueda levantarlos, ¿no? En el mundo el tren es considerado no una rémora, como durante mucho tiempo se pensó en la Argentina, sino el transporte del futuro, porque es barato, mucho más barato que el transporte automotor, porque es ecológico, porque es rápido y porque además es mucho más seguro. Los números de siniestros viales no tienen absolutamente nada que ver con los siniestros, en todo caso los casos de accidentes de trenes, que en general son grandes noticias, generan algún impacto, pero en términos de números y en número de vidas humanas que se han perdido no tiene nada que ver con los siniestros viales, que es una de las mayores causas de fallecimientos que hay en la Argentina, ¿no? Eduardo, vamos a la pregunta incómoda. Dale. Por tu historia familiar, por tu compromiso militante, por tu pertenencia al movimiento Evita, obviamente está por allí Cristina Fernández puso en discusión el tema de los planes sociales que no tendrían por qué manejarlo los movimientos sociales, sino que tendría que manejarlo el Estado. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? ¿Te sentiste no identificado? ¿Entraste en crisis? ¿Cuál es tu posición? No, yo tengo una posición muy, muy clara, que es una posición del espacio del que formo parte, orgullosamente. El peronismo históricamente no se ha pensado exclusivamente solamente desde el Estado, ¿no? Para el peronismo está el Estado, está la economía o el mercado, como se le quiera llamar, está el individuo, pero también está la comunidad, y lo que históricamente hemos llamado dentro del peronismo las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Y el peronismo ha construido políticas públicas, cuando le tocó hacerlo desde el Estado, con las organizaciones de la comunidad. Ha hecho viviendas, una parte importante de la enorme cantidad de viviendas que ha hecho el peronismo en su periodo clásico, histórico, las ha hecho con los sindicatos,
ha hecho política deportiva con los clubes, cuando digo con, no como beneficiario, que es una mirada quizás mucho más liberal o mucho más pensada desde la lógica de la gestión. Ha hecho con el protagonismo de esos actores sociales. Nosotros entendemos que hay políticas que no son políticas sociales, sino que son laborales, por eso una parte importante de los programas de asistencia, que alguna vez fueron de asistencia social, se han convertido por intervención de muchas organizaciones de la economía popular, organizaciones sociales, movimientos populares, en políticas laborales. Si hay por alguna razón en que esos recursos puestos en el territorio tienen alguna efectividad, y por efectividad entiendo que se genere, por ejemplo, obras menores a partir de eso, se genere, por ejemplo, centros de atención a la primera infancia y a los adultos mayores, se genere estructuras de empresas sociales productoras de alimentos, se genere una serie de redes que permiten que una parte importante de la población se organice, produzca y trabaje, es porque hay organizaciones de la comunidad. Entiendo por organizaciones de la comunidad no solamente organizaciones sociales, sino también credos, sino también centros comunitarios no organizados dentro de alguna estructura más grande, vecinales, etcétera. Por supuesto que tiene que estar el Estado controlando y auditando, y lo hace. Si vos te fijás, en los días que se dio ese debate, hubo 180.000 beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo, que es, en última instancia, una de las de los canales en la que muchos de esos programas de asistencia social se ha volcado, ¿no es cierto?, o se ha estructurado, que cambiaron de unidad ejecutora. La unidad ejecutora es la unidad que controla, audita y organiza el trabajo de esos programas. La inmensa mayoría de esos 180.000, mientras se daba esta polémica y algunos intendentes y gobernadores reclamaban para sí el control de estos programas, eran de beneficiarios de esos programas que estaban en las unidades de gestiones de intendencias y gobernaciones que ya tienen control sobre eso, y decidían migrar hacia unidades de gestión de organizaciones de la comunidad. ¿Por qué? Porque ahí había trabajo organizado y no había, por ejemplo, un intendente o una intendenta que usufructuaba algo que es una colaboración, una ayuda que tiene que servir para salir adelante, para organizar el trabajo, etcétera, y lo utilizaban para no contratar a trabajadores municipales y hacerlo trabajar 8, 12 horas por algo que es un fraude laboral, ¿no es cierto? Hay juicios por ese tema, ¿no? Entonces, bien, muchas veces hay que, no vaya a ser cosa que una vez que revisemos y hagamos estas auditorías nos encontramos con que la mayoría, no porque el Estado sea malo, sino porque muchas veces es incapaz de convertir en trabajo, en organización, en redes productivas, porque para eso necesitaría una estructura que hoy no tiene y que tampoco uno desea que tenga, toda esa iniciativa que muchas veces surge de la comunidad. Yo creo que hay que apostar mucho a la comunidad para salir de esta situación. Creemos en la necesidad de mayor Estado, pero también de mucha más comunidad organizada para salir del escenario crítico en el que estamos, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en Hashtag Hora Política con el diputado Walter Jr. Si tenés una construcción no declarada, este es el momento de hacerlo, porque lanzamos una nueva moratoria 2022 que establece beneficios para los propietarios que se presenten espontáneamente a declarar construcciones en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Desde el 1 de abril contás con 6 meses de plazo para la presentación de construcciones no declaradas. Podés presentarte personalmente en el Servicio de Catastro o en el municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble. Más información en www.santafe.gov.ar/catastro. Parrilla Centro Entrerriano, un buen lugar. Buenos Aires 2565, teléfonos 482-0307, WhatsApp 3412-030346. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Bloque de Senadores Unión Cívica Radical.
Dhabi Viajes y Turismo. Abu Dhabi es la agencia de viajes que te lleva a conocer la Argentina, el continente y el mundo. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Te da los mejores precios y financiación para que puedas cumplir tu sueño. Visita nuestra web abudhabiviajes.com. Seguinos en Instagram como abudabi.viajes o llamanos al 341-555-2234. Estamos en Santa Fe al 1700. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Push yourself to the limit, play the game, that's it, no pain, no gain. Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte, un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Elegí tu personaje favorito o tus zapas con luz y ruedas y festejá el Día del Niño con El Emporio de la Zapatilla. Gran variedad y los mejores precios en El Emporio de la Zapatilla. Córdoba 1168 y sucursales. Estamos arreglando y pavimentando calles en toda la ciudad para que duren más y transitemos mejor. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Estamos con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Walter Iones. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, sos un referente de la Iglesia Evangélica y estábamos viendo estudios del 2019 del CONICET que dicen el 15% de la población argentina profesa esta religión. ¿Cómo se traslada eso a una fuerza política? Bueno, nosotros venimos hace tiempo ya insistiendo, empezando de alguna manera a sembrar conciencia primero dentro de las iglesias de la importancia de que tenemos que participar. O sea, yo vengo de tercera generación de evangélicos, así que conozco un poco la historia y mi familia de referencia evangélica muy fuerte. Y por muchos años la iglesia estuvo un poquito como retirada de la cuestión, una posición de no tomar justamente posicionamientos políticos. Y por otro lado, lleno de personas que estaban o que venían a nuestras iglesias descontentas de la política. Y lo que empezamos a ver es eso, ver de volver a la gente o reconciliar a la gente con la política como una herramienta muy importante de construcción social, de la gestión de la cosa pública, aquello que es de todos, y tomar esa responsabilidad en cada una de las elecciones y no ir a veces al cuarto oscuro sin saber a quién votar. Entonces empezamos por lo menos a sembrar esa conciencia cívica y desde ahí empezamos de alguna manera también a impulsar una construcción política desde el trabajo de las bases evangélicas que tienen que ver con un desarrollo a nivel social muy importante en los sectores más vulnerables. Y la verdad que interesante porque se está haciendo este trabajo, es incipiente, no es de hace mucho tiempo, y vemos un trabajo interesante con personas que se van metiendo y que están ayudándonos y haciendo política con valores y principios evangélicos, no religiosos, sino aquello que tiene que ver con la convivencia diaria y en una sociedad y en un momento muy especial donde entendemos que hay una carencia de valores muy importante. Debe ser complejo en un ámbito religioso donde los valores y la credibilidad forman parte del dogma o de la cuestión religiosa, inculcar credibilidad en un sector que está bastante desacreditado como es el sector político. Totalmente, bueno, esa es la tarea que estamos haciendo. De alguna manera de reconciliar a la gente con la política, porque si no nos gana la antipolítica. Y es lo que nosotros no queremos. Queremos que la gente participe, que la gente sea parte.
les instamos a que vayan, o sea, a las cooperadoras de las escuelas y participen en los clubes de barrio, que sean parte de las comisiones directivas, en las vecinales, que también son cuerpos políticos interesantes en los barrios. En cada uno de los lugares tenemos que tener presencia, porque lo que nosotros tenemos no son solamente valores religiosos, nosotros tenemos son valores y principios para la convivencia diaria, y eso para nosotros es muy importante. De hecho, hay países que lo empezaron a practicar y le está yendo mucho mejor que a nosotros, por lo cual digo, es quitar un poco la cuestión a veces de la religiosidad o de la religión. Digo, imágenes como la que vimos de esa misa que se hizo el otro día, donde utilizaron una iglesia, lamentablemente la iglesia oficial, para hacer una movida política. Eso a nosotros no nos va, no nos gusta. Nosotros entendemos que la gente que va a esas iglesias tiene que entender qué principios y qué valores son los que ellos viven diariamente, y de esa manera expresarlo también en una acción política. Walter, vas a ser precandidato a gobernador. ¿En qué medida influye cuando, digamos, las campañas de Bolsonaro, por ejemplo en Brasil, se han visto muy respaldadas por sectores evangélicos precisamente, y le han dado un gran impulso? Sí, bueno, hubieron casos de hasta pastores evangélicos fueron candidatos a presidentes, en algunos casos llegaron, en otros casos quedaron ahí a la puerta. Digo, más allá de eso, nosotros hoy lo que entendemos, digo, no es algo que está totalmente definido esa candidatura o esa precandidatura, pero sí una manera interesante dentro, Juntos por el Cambio, de poder juntar esas voluntades que a veces no pueden llegarle otros espacios, otros liderazgos políticos, en un contexto donde hay falta de liderazgos políticos, nosotros poder buscar esas voluntades y traerla, por ejemplo, en unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, traer ese voto a ese espacio. Sea poco, sea mucho, pero todo suma en un momento donde entendemos que tenemos que fortalecer el Frente Juntos por el Cambio, y ahí donde nosotros con el Partido 1 hemos decidido participar, y es lo que hoy, de alguna manera, estamos viendo la posibilidad de construir una precandidatura. Después, bueno, veremos, falta bastante tiempo, todavía se tiene que ser más sólido el armado de la mesa de Juntos por el Cambio, que recién llegamos a 2 reuniones en la provincia de Santa Fe, y eso tiene que de alguna manera seguir construyéndose de una manera más sólida, también para ampliarlo de alguna manera, pero no perder el eje que es justamente la marca y lo que significa Juntos para el Cambio para el país y también para la provincia. Recién Toñoli, hablando cuando hablábamos de inseguridad, hacía corresponsable un poco la legislatura provincial por el no tratamiento de proyectos que había mandado el ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Hace un tiempito nada más usted dijo que en la provincia de Santa Fe, con respecto a la inseguridad, no había mano dura, no había mano blanda, no había ninguna mano. ¿Usted cree que la cuestión de seguridad es cuestión de mano dura en Santa Fe? Mira, más que mano dura, mano blanda, mano justa es lo que uno trata de plantear en esos casos. Lo que sí uno observa es que lamentablemente no hay ningún tipo de conducción real en las fuerzas policiales y tampoco en el gobierno de la provincia en cuanto a no solamente a seguridad y otros temas también. Entonces eso nos preocupa mucho, y las veces que hemos citado que Saín venga a la legislatura no venía, quería hacerlo abierto, cerrado, queríamos hablar de estas leyes. Varias veces de alguna manera hemos hecho llamados a los ministros para que nos hablen de estos proyectos. Después, en el momento cuando el ex ministro Laña estaba por venir, suspendió esa visita y al día siguiente creo que renunció. Por lo cual es una situación un poco difícil cuando desde el Ejecutivo vos no tenés una dirección hacia dónde quieren ir. Si no están cambiando continuamente las cabezas de los ministerios, y ahí es donde se complica un poco la cuestión, donde es un tema que todos estamos preocupados y todo el tiempo estamos primero recibiendo las quejas de todos los vecinos, principalmente de la ciudad de Rosario, pero también de toda la provincia de Santa Fe, y nosotros desde ya hemos, la cantidad de proyectos sobre seguridad que se han presentado, proyectos de comunicación, pedidos de informe que se han presentado en la legislatura, es impresionante. De hecho, ahora estamos esperando que nos puedan de alguna manera demostrar el último endeudamiento que ha solicitado para seguridad la provincia, que puedan rendir cuenta de eso, a ver en qué se ha gastado, y todavía no hemos tenido respuesta sobre eso. Walter, ¿te decepcionó Amaia Granata? Te pregunto esto también vinculado a, bueno, que a partir de un tuit, de su opinión respecto al atentado contra la vicepresidenta, fue severamente atacada por
por ciertos sectores de la política. No, la verdad que yo no me siento decepcionado para nada. Digo, cada uno construye de alguna manera qué forma de política quiere hacer. Creo que estamos dentro de un cambio de paradigma, esto se ha hablado aún dentro de la legislatura, un cambio de paradigma en cuanto a cómo hacer política. Hay nuevos actores que, yo soy parte de esos nuevos actores que emergen para la política, el caso también de Amalia muy interesante, y cada uno tiene que de alguna manera expresarse como quiera o como siente, y no a veces encapsularse dentro de una forma que en el pasado es como que todos los políticos tenían casi la misma forma, no importa de qué partido eran, pero que lamentablemente no terminaban de solucionar los problemas de la gente. Ahora es otra la manera de comunicarse, es otra la manera de expresarse, y la gente eligió esa manera de expresarse, ¿se entiende? O sea, eso es interesante porque de alguna manera se legitima a veces las expresiones que salen de cada uno de estos actores políticos. Por lo cual, digo, no es una cuestión de decepción, no decepción. Yo lo que creo en la política, del acuerdo, del diálogo, de poder hablar y poder ser parte de la solución de los problemas y no justamente ser parte de una clase que lamentablemente siempre nos lleva o nos tira para atrás. Si dentro de esa manera de expresarse podemos salir adelante con propuestas diferentes, innovadoras, que solucionen los problemas de los santafesinos, bienvenido sea. Y si no, yo creo que cada 2 o cada 4 años la gente va a legitimar o no esos comportamientos. Lo llevo a la pregunta incómoda, Walter. Por favor. Tiene 3 opciones para candidato a presidente dentro de su espacio. Macri, Bullrich o Rodríguez Larreta. ¿Dónde está su predilección? Mira, yo creo que, es interesante porque esto se va construyendo día a día. Creo que nuestro país, el escenario que tenemos es bastante volátil como para poder decidir rápidamente un solo candidato o precandidato a presidente. Creo que esas 3 opciones son 3 opciones muy interesantes, una porque fue ya presidente y de alguna manera tiene una experiencia en el cargo que otros no, y yo creo que eso ayuda. El caso de Horacio, me parece que nadie puede decir nada de lo que él hace, lo que de alguna manera ha demostrado en la gestión en Buenos Aires, una ciudad que de alguna manera es lo que los argentinos, lamentablemente, lo único que tenemos para mostrarle a los extranjeros cuando vienen o a algún amigo de otro país, una ciudad que esté bien, que esté armada, que se pueda vivir de alguna manera, bueno, es la ciudad de Buenos Aires. Y lo de Patricia Bullrich también muy interesante a nivel tema seguridad, o sea, lo que significó Patricia Bullrich para la seguridad en este país durante esos 4 años, más allá que otras cuestiones en lo político no han funcionado, pero en el tema seguridad se trabajó muy bien, y aquí hoy lo sentimos muy fuerte aquí en la provincia de Santa Fe. La verdad es que te digo, de los tres es difícil quedarse con uno, porque realmente estamos hablando de 3 personas muy interesantes, cada uno muy bueno en lo que hace. Yo creo que eso es parte de lo que significó para nuestro país el Partido PRO, que sabe armar buenos equipos en ese sentido, y yo creo que de esos 3 seguramente alguno va a terminar siendo presidente de nuestro país. Walter, muchas gracias por haber venido. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en Hashtag Hora Política con la concejala Susana Rueda. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Vení y disfrutá a full los mejores sándwiches. Tradición y calidad. Sándwiches Monreal, en la historia de Rosario. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Son solo 6 pasitos, Kini 6,
654-321-15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados Creo. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte, un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. Bueno, estamos en Hashtag Hora Política con la concejala del Frente Progresista, Susana Rueda. Susana, bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, por favor. Susana, ¿qué balance haces de tu tarea como concejala? Tengo que decir primero que entré en un periodo inédito de la historia, así que el desafío fue triple, cuádruple, qué sé yo, fueron un montón de desafíos juntos. Con un periodo muy largo, desde marzo, cuando empieza a tomar vuelo la actividad legislativa, desde marzo que nos mantuvimos encerrados durante mucho tiempo. Nosotros al principio tuvimos 3 semanas de encierro y después empezamos a transitar y con una triplicación de la demanda social enorme. Así que no hubo demasiado tiempo para aprender, sino había que reaccionar y con mucha velocidad. Yo hice una campaña muy intensiva en las organizaciones sociales, así que muchas tenían mi teléfono, así que fue muy, muy arduo y muy difícil, porque no había recursos inmediatos para la inmediatez que requería la pandemia, digamos, de respuesta. De un día para el otro hubo gente que comía levantando, digamos, cartones y que cobraba al día, y de golpe se quedó sin nada, así que, bueno, había que satisfacer eso, nada más y nada menos que la demanda de comida. Bueno, fue muy intensivo, también sirve, todo sirve como aprendizaje, y estoy profundamente entusiasmada y apasionada, comprometida, y esto genera, por supuesto, un enorme desgaste y cansancio, pero bueno, eso es secundario, porque lo importante es que responder. Uno trata de responder. Las herramientas que tenemos los legisladores no son las que tiene el Ejecutivo. Esto lo digo porque no para abrir el paraguas, sino porque hay mucha gente que dice los concejales no hacen nada, los concejales no. Y en realidad nosotros hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Yo les puedo asegurar que trabajo muchísimo. Bueno, cualquiera que visite mis redes puede comprobar la forma en que nos movemos, no solamente por los barrios, sino actividades, sino, bueno, yo hago además cursos, capacitaciones, me apasionan algunas temáticas, como la temática de género, como la movilidad sustentable, estoy en la Comisión de Servicios Públicos y estoy convencida que la ciudad, así como está, no puede seguir con el ritmo, sobre todo con el ritmo de movilidad que tenemos después de la pandemia, que hacen falta cambios profundos, que son muy difíciles, y bueno, a veces hay que poner la cara. A veces, viste, a mí me pasa, como estuve de los dos lados, que muchas veces en el Consejo dicen, no, pero los periodistas nos van a matar. Y digo, pero lo importante es saber comunicar. A veces, viste, a mí me parece que por ahí pasa un poco por ahí también, ¿no? En un consejo tan segmentado no debe ser nada simple que los proyectos se conviertan en ordenanzas. Claro. Pero, digo, en función de todos los proyectos que vos presentaste, digo, ¿hay alguno que terminó en ordenanza y que te parezca el más importante hasta ahora de tu gestión? Mira, hay uno que me gustaría que fuera ordenanza, que es el más importante,
hasta ahora de mi gestión, que creo que fue uno de los primeros que presenté, y que tiene que ver con una observación que hice cuando transité la ciudad en campaña, que por ahí, viste, como periodista, uno desde el estudio de televisión, yo recibía muchísimas notas y personas y personalidades, pero cuando vos transitas el territorio empezás a percibir realidades que por ahí no te pueden contar. Y bueno, yo empecé a percibir que las que se acercaban a pedir ayuda eran mujeres con chicos, y cuando yo empezaba a indagar un poquito me daba cuenta que la mayoría estaban solas, sin compañero, porque el compañero murió, porque se fue, porque los hombres, viste, que cometen abortos sin ningún tipo de sanción social, porque abandonan a sus hijos, y bueno, porque estaban presos. Entonces ese colectivo me pareció que era necesitaba una inmediata resolución. Por lo tanto, presenté un proyecto para generar centros de cuidado y capacitación. De cuidado para los niños y niñas de entre 45 días y 3 años y medio hasta que ingresan al sistema escolar, y capacitación para sus mamás, que muchas veces quedaron embarazadas muy jóvenes y no pueden trabajar porque no tienen campo de acción desde el punto de vista laboral. Bueno, eso vinculado con las organizaciones sociales, que son los espacios de referencia en los barrios donde las mujeres van a buscar comida, o van a buscar capacitación, o van a buscar contención. Incluso refugio en casos de violencia de género. Para mí es imprescindible que estén articulados con las organizaciones sociales estos centros, porque es el lugar y el espacio donde las madres confían para dejar a sus hijos. Eso requiere un presupuesto, pero estoy convencida de que es un espacio que nos puede generar un impacto social muy profundo. Bueno, eso hasta ahora no prosperó. No prosperó porque está anclado en la Comisión de Presupuesto, por supuesto, porque necesita. Y esto tuvo su antecedente en lo que fueron los centros Crecer, que promovió Hermes Binder cuando fue gobernador, y que tenía presupuesto para eso, y que generó un impacto social muy fuerte. Bueno, desde ese momento, desde que los centros Crecer terminaron cerrados o diluidos, porque tuvieron su momento de crecimiento, de desarrollo y de impacto social, como decíamos, hasta ahora la población te diría que la población necesitada y en ese colectivo se ha triplicado. Desde que en los últimos 12 o 13 años, la cantidad de hogares a cargo de jefas de hogar se triplicó. Era de 14% y en los últimos años pasó a ser de 64%. Es una cuenta simple. Nosotros veíamos las cuentas, o mejor dicho, las estadísticas del año pasado, no recuerdo cuáles son las cifras ahora, de la pobreza en Rosario, de la Universidad Católica Argentina. Estamos en 41% de pobreza. De ellos, la mitad son niños de entre 0 a 15 años. La mitad de ese 41%. Y te podría decir que si hay un segmento del 30 o 40% de esos niños que están en hogares cuya titular es una jefa de hogar, es el nudo gordiano de la pobreza. Entonces, ahí donde tenemos que apuntar. Te cambio de tema. En 2019, en una entrevista, creo que con letra P, reconociste tu origen peronista. Y en aquel momento, bueno, que estaba en la elección Alberto Fernández, decías que iba a ser un buen presidente, que no iba a ser manejado por Cristina. Visto lo que ha pasado y donde la realidad modifica este concepto, ¿qué es lo que pensás o por qué crees que ha pasado todo esto? La realidad modificó mi concepto en forma abrumadora, pero no por Cristina o por la relación con Alberto, sino por la pandemia. Digamos, el presidente tuvo muy poco, no voy a defender la gestión de Alberto Fernández acá, pero sí cualquier presidente que hubiera estado en su lugar, inclusive Macri, hubiera tenido muy poco margen de acción cuando el mundo se ve sumergido en una situación inédita donde de un día para el otro toda la actividad productiva debe detenerse. Y además una demanda excesiva, inédita también, hacia los sectores de salud. Así que fue un desafío enorme y yo estoy convencida de que la gestión del presidente Fernández a nivel salud estuvo a la altura, más allá del derrape el cumpleaños de su pareja y lo que hizo, que fue un papelón histórico. Pero más allá de eso, los argentinos tuvieron dispositivos de salud, bueno, específicamente en Rosario y en Santa Fe mucho más, pero tuvieron dispositivos de salud al alcance, tuvieron un sistema de vacunación que llegó en tiempo y forma, cuando llegaba el resto del mundo. Y bueno, a partir de ahí necesitó un apoyo y una articulación con sectores que él pensó que iban a tener, imagino, más
más controlado. Y bueno, todo se empezó a encarajinar, o sea, no es la misma realidad la que tenemos ahora que la que teníamos en el 2019 desde un montón de puntos de vista, así que no la podemos comparar con las opiniones que vertíamos en ese momento. Tampoco sirve compararla con el diario del lunes, digamos, porque entre el fin de semana y el lunes pasaron un montón de cosas, y entre otras cosas, un hecho inédito como la pandemia. ¿Qué evaluación haces de las perspectivas electorales del socialismo? Digo, en la provincia y en la ciudad. Yo tendría que empezar por decirte que estoy convencida que la salida es progresista. Estoy absolutamente convencida que las políticas progresistas que se aplicaron en esta provincia, si hubieran seguido y hubieran tenido un cariz de estrategia política, si hubiera habido una decisión política inteligente y razonable de continuar lo que funcionó bien o lo que estaba en proceso de funcionamiento bien y corregido lo que funcionó mal, en estos momentos tendríamos otra provincia, incluido la pandemia, digamos, ¿no? Pero lamentablemente se desarticularon un montón de políticas progresistas y que funcionaban, y se paralizó la provincia durante 2 años y medio que fue trágico y cuyas consecuencias estamos padeciendo en los últimos 2 años por lo menos. Así que yo creo que la salida es progresista y creo que el socialismo hace pocos días ha tenido un paso maduro y absolutamente positivo con esta reunión que se hizo en Santa Fe de todos los sectores del socialismo, porque viste, antes decían que el socialismo siempre estaba unido, y bueno, yo siempre pensaba, bueno, es un partido chico, cuando vos llegas a gobernar, empiezan a aparecer espacios, pero teniendo liderazgos fuertes como fue el de Miguel, como fue el de Hermes y como fue el de Antonio, y como es el de Antonio en algunos aspectos, la cosa se simplifica. Pero la muerte de Miguel, que era el candidato natural para suceder el gobierno de Perotti, bueno, generó una especie de reacomodamiento de piezas en espacios determinados, que hacía falta que se sentaran a charlar. Bueno, eso ocurrió. Así que yo creo que el futuro es promisorio para la aplicación de políticas progresistas en la provincia. Por supuesto que el socialismo solo no, vamos a tener que articular con otras fuerzas políticas, como se hizo en épocas del Frente Progresista, y creo que la salida es por ahí. Porque la verdad, Sergio, Ricardo, yo estoy convencida de que cuando el peronismo llega a gobernar esta provincia, retrocedemos 10 casilleros. Nos pasó con Bernet, nos pasó con Reutemann y nos pasó con parcialmente con Obeid. Digamos, hubo un congelamiento. El avance que tuvo la provincia durante el gobierno del Frente Progresista fue notable en un montón de aspectos. Y bueno, lamentablemente eso no pudo continuar, las políticas no pudieron continuar. El tema de la inseguridad, ya todos sabemos que no es un tema fácil, que no es un tema complejo, que Santa Fe está en una posición bueno, estratégicamente muy deseable, con la cantidad de puertos que hay acá. Ahora estamos viendo por dónde sale la droga, pero todo el mundo lo sabía, y que necesita de una estrategia articulada con el gobierno nacional que nunca estuvo. Y bueno, me parece que hay que retomar muchas políticas que se abandonaron para poder vislumbrar una provincia distinta. ¿Cómo encuadra en eso, y te lo hago como respuesta corta, porque nos queda poquito tiempo y no vamos a tener lugar a una pregunta incómoda, cómo encuadra eso de la mirada de Santa Fe, tiene que ser progresista, con esta idea de un frente de frentes que abarca distintas fuerzas, por ahí con distinta ideología, más allá que tengan que llegar a un acuerdo programático? Como dijo una vez la vicepresidenta Cristina Fernández, y que todos coincidimos en eso, más o menos, aunque la quieras o no la quieras, el poder lo tiene quien maneja la lapicera. Y yo estoy convencida de que eso va a ocurrir en la provincia de Santa Fe, y que el que va a manejar la lapicera va a ser un referente del progresismo. Estoy convencida de que esa va a ser nuestra solución a tantos avatares. Hace poco un querido dirigente peronista, que no voy a nombrar para no ponerlo en problemas, me preguntaba, ¿ustedes van a ir con el Frente de Frentes, van a ir con el PRO? Y le digo, ¿ustedes fueron con Perotti? Porque claro, a mí no me van a... No, hay sectores del peronismo que no me pueden correr por izquierda, porque el peronismo en esta provincia, los últimos gobernadores siempre fueron de derecha. Susana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Susana. Seguimos en #Hora Política y vamos al cierre.
Si tenés una construcción no declarada, este es el momento de hacerlo, porque lanzamos una nueva moratoria 2022 que establece beneficios para los propietarios que se presenten espontáneamente a declarar construcciones en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Desde el 1 de abril contás con 6 meses de plazo para la presentación de construcciones no declaradas. Podés presentarte personalmente en el Servicio de Catastro o en el municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble. Más información en www.santafe.gov.ar/catastro. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Abu Dhabi es la agencia de viajes que te lleva a conocer la Argentina, el continente y el mundo. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Te da los mejores precios y financiación para que puedas cumplir tu sueño. Visita nuestra web abudhabiviajes.com. Seguinos en Instagram como abudhabi.viajes o llamanos al 341-555-2234. Estamos en Santa Fe al 1700. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Elegí tu personaje favorito o tus zapas con luz y ruedas y festejá el Día del Niño con El Emporio de la Zapatilla. Gran variedad y los mejores precios en El Emporio de la Zapatilla. Córdoba 1168 y sucursales. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Parrilla Centro Entrerriano, un buen lugar. Buenos Aires 2565, teléfonos 482-0307, WhatsApp 3412-030346. Estamos arreglando y pavimentando calles en toda la ciudad para que duren más y transitemos mejor. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Muy bien, y llegamos al final del programa, tapados de humo, como siempre, como ya se nos hizo habitual, con problemas de inseguridad y también con problemas económicos. Estamos pagando los precios de lo que pasó el mes pasado, pero la inflación de este mes la vamos a pagar el que viene. Y siempre así. ¿Cómo le fue a Massa en el fondo? A Massa le está yendo bien. ¿Sí? Ya va a lograr seguramente que le aprueben la revisión. Ha calmado a los mercados con este tema del desdoblamiento figurado del dólar para los productores de soja, que seguramente se va a venir algo para el turismo. Eso ha permitido calmar los otros dólares que no son el oficial en una devaluación encubierta, vamos a decirlo así. Pero bueno, frente a eso tenemos una inflación que no se va a detener, que va a ser terrible, que va a llegar al 100% este año, y el año que viene puede ser igual o peor. E indudablemente que es lo que más le preocupa a la gente, porque eso lleva directamente al bolsillo, directamente a lo que siempre hablamos, ¿no? La deficiencia del salario respecto al poder adquisitivo, en definitiva, que es lo que más le preocupa a la gente, es si llega o no llega a fin de mes, porque este tema de alta inflación lo hemos tenido durante tantos años. Uno repasa la historia, dice los índices de inflación de Lanús eran el 4,5%, el 5%, son mucho peores ahora. Pero bueno, había otra dinámica. Ahora tenemos una situación estructural muy, muy compleja. ¿Cuándo pensás que se puede llegar a recomponer, que es lo que le preocupa acá a los muchachos de técnica, a mí, a todos? ¿Cuándo pensás que se va a empezar a recomponer el poder adquisitivo? Porque sigue perdiendo todos los días. Cuando haya un plan antiinflacionario, que no lo hay. Es decir, un plan antiinflacionario de shock. No hay otro camino para corregir esto. Y si me preguntás, este gobierno no lo puede hacer.
Bueno, con esta perspectiva nos vamos hasta el próximo lunes, aquí en #Hora Política. Gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes.